El detector humano de mentiras. Estás escuchando un podcast exclusivo de Radio Trend Topic. El detector humano de mentiras, con la conducción de Hugo Lescano. Vas a descubrir y aprender cómo es la comunicación no verbal de las figuras públicas. Dale play a tus pasiones y disfrútalo cuando quieras. En el episodio de hoy pasaremos el detector humano de mentiras por la figura de Diego Armando Maradona. ¿Por qué elegimos a Maradona en el análisis del lenguaje corporal de este episodio? Sencillamente porque Maradona fue una de las figuras más amadas, más idolatradas, más controvertidas, más odiadas en muchos casos, y porque consideramos que el comportamiento y los códigos de conducta que expresó Diego Maradona con sus posturas, con sus miradas, con sus gestos, nos va a dejar un gran aprendizaje para entender mejor el lenguaje corporal de la especie humana. Reconozcamos también que Diego Maradona fue uno de los futbolistas más controvertidos, una de las figuras del deporte más icónicas y que despertó más sentimientos encontrados. Podemos decir que Diego Maradona expresó en su cuerpo, en su rostro, en su caminata, en la manera en que movía sus brazos y en la magia que tenían sus piernas, una habilidad no solamente para el fútbol, sino también para la comunicación interpersonal. Destaquemos el primer punto que en comunicación no verbal nos parece muy relevante. En otros episodios hablamos acerca del carisma. Siempre que se habla de Maradona, se habla de una persona carismática. Explicamos en su momento que el carisma no es un regalo de la divinidad, ni de los dioses, ni es un talento o una capacidad con la que nacemos, sino más bien un modo de comunicar que prácticamente podríamos categorizarlo como una decisión personal. O sea, que podríamos todos ser carismáticos si nos lo propusiéramos. ¿Cómo funciona el carisma desde la ciencia? Sencillamente definimos carisma a esa manera de comunicar que proyecta un discurso verbal alineado con el discurso gestual. O sea, cuando estamos diciendo lo que sentimos y cuando estamos sintiendo lo que decimos. Ese es el resumen del carisma. Y si tuviéramos entonces ahora que analizar este concepto a la luz del comportamiento de Diego Armando Maradona, entendemos por qué decimos que Maradona fue una persona carismática. No encontramos en la historia de la comunicación humana una persona que con tanta claridad haya dicho siempre lo que pensó y haya sentido tanto lo que dijo. Maradona, podríamos decir, sin tecnicismos, hablaba sin filtros. Eso significa que cada vez que alguien invitaba a Maradona a algún lugar, sabía qué riesgos corría,
porque decir siempre lo que sentimos y expresarlo en nuestro cuerpo con gestos, con posturas y movimientos kinésicos es un riesgo elevado si estamos hablando, por ejemplo, de un comportamiento social. Pero analicemos y pasemos el detector humano de mentiras sobre la figura de Maradona para entender cómo funcionaba su cerebro a la hora de comunicar. Vayamos, por ejemplo, a esa postura que todos tenemos en la mente cuando hablamos de Maradona. El pecho inflado, proyectado hacia adelante, los hombros levemente hacia atrás, el mentón elevado sutilmente. Esa caminata con los brazos separados del cuerpo, los movimientos kinésicos propios de una persona que proyecta autoconfianza extrema. La autoconfianza la expresamos de esa manera en nuestra comunicación cotidiana, porque es casi una construcción social. En algunos casos hay expertos y investigadores que sostienen que el abrir nuestro pecho, el sacar el pecho hacia adelante y separar los brazos de nuestro cuerpo cuando caminamos elevando nuestro mentón, en realidad es un comportamiento que compartimos con otras especies, por ejemplo, otros mamíferos como los monos, que golpean su pecho dejando claramente los brazos, los codos expuestos para parecer más grandes. Es una manera de proyectarnos en nuestra comunicación, diciendo con nuestro cuerpo: acá estoy, tengo gran confianza en mi persona, y no importa qué me estés diciendo, no te tengo miedo. De hecho, el M53, el mentón elevado, levemente hacia adelante, exhibiendo inclusive a veces el cuello, los laterales del cuello, es un mensaje de no te tengo miedo. Palabras inclusive que Diego Maradona dijo en más de una oportunidad. No te tenemos miedo, refiriéndose a equipos de fútbol con los cuales su equipo debería confrontarse en un futuro inmediato. En más de una oportunidad Diego expresó esa frase, y cuando miramos su cuerpo, vemos que su cuerpo decía exactamente lo mismo. Otro de los comportamientos o de las posturas, códigos de conducta que conocemos a través del lenguaje corporal cuando analizamos la figura de Diego, es ese cruce de brazos que él solía hacer exponiendo los dedos pulgares. Hemos escuchado y hemos leído en las redes sociales durante mucho tiempo que cruzarnos de brazos significa que no estamos listos ni tenemos ganas de hablar con la persona que está delante de nosotros, o tenemos cierta resistencia o cierto rechazo. Nada más lejos de la realidad, sencillamente porque cruzarnos de brazos puede tener diversas causas. En algunos casos puede haber condiciones climáticas de bajas temperaturas que haga que estemos cruzados de brazos ocultando nuestras manos por el frío que sentimos. En otros casos puede haber, por ejemplo, emociones negativas tales como la tristeza. Cuando visitamos un velorio, ojalá no tengamos que hacerlo esto nunca más, pero las veces que lo hacemos, vemos personas cruzadas de brazos, conversando en grupos, porque lo que hacemos cuando nos sentimos tristes, compungidos, es encorvar nuestra espalda y ocultar nuestras manos. En el caso de Diego Maradona, él cruzaba los brazos y dejaba expuestos los dedos pulgares. Un gesto característico de Maradona
que se popularizó inclusive entre muchas otras estrellas a partir de que él se mostraba de esta manera. ¿Por qué razón los dedos pulgares, o por qué razón, podríamos decir, cuando veíamos a Maradona cruzado de brazos, no nos imaginábamos una persona con resistencia, sino más bien una persona confiada, una persona que nos mostraba con su cuerpo que todo estaba bien? La razón se encuentra en una explicación científica. Los dedos pulgares, especialmente en el mundo occidental, reflejan un emblema gestual. Elevamos el dedo pulgar y cerramos el puño para decir que todo está bien. Esto se trata de un emblema, un gesto que no necesita traducción. Tal es así que Facebook y otras redes sociales han colocado el me gusta, el like, con el símbolo del dedo pulgar elevado. Este emblema cultural, esta configuración manual que solemos hacer sin palabras para que las personas entiendan que estamos bien o que nos sentimos bien, la usaba de manera inconsciente Diego Maradona, cruzándose de brazos y dejando expuestos sus dedos pulgares. En la mente de las personas que miramos, por la ley de cierre, nuestro cerebro termina completando ese dedo pulgar que asoma con el puño cerrado y el emblema que nos dice que todo está ok. Una gestualidad típica de personas que se sienten autoconfiadas, que se sienten seguras y que quieren expresar a su entorno su intención de liderazgo. Así que esto nos enseña también que en nuestra próxima reunión grupal o cuando nos saquemos una foto para las redes sociales, podemos utilizar este recurso, el cruce de brazos con pulgares exhibidos, propio de Diego Armando Maradona. Tuve la oportunidad en 1993 de conocer a Diego Maradona y darle un abrazo que fue quizás uno de los regalos más grandes que me dio mi actividad. Me encontraba trabajando en un sanatorio muy conocido que tiene sede en Washington, D.C. y que Maradona solía visitar para desestresarse, para mejorar su estado físico, y solía internarse durante 7 o 10 días. Allí trabajaba en la recepción también mi novia, quien hoy es mi esposa, y yo tenía el privilegio de ser acompañante terapéutico a mis 26 años en esa institución. Fue una oportunidad de esos días en los que acompañaba a mi novia al trabajo, que en medio de la arboleda del ingreso a ese gran sanatorio, vi que venía caminando Diego Maradona y no había nadie alrededor. Esto sucedía pese a que había más de 40 periodistas que siempre estaban escondidos debajo de los autos o trepados en los árboles, porque Diego Maradona viajaba con un doble que ponía la empresa que apoyaba a Diego en la marca, en la indumentaria deportiva. Entonces el doble, muy parecido a Diego, salía por una puerta, captando la atención de todos los periodistas, y Diego salía por otra. Justamente lo vimos saliendo de esa puerta cuando nosotros estábamos dirigiendo a la entrada del sanatorio, y yo le dije a mi novia, ese es Diego. Y ella me dijo, no puede ser que sea Diego. A medida que nos fuimos acercando y él caminaba hacia nuestra dirección, efectivamente comprobé que era él. Y recuerdo siempre esta anécdota porque atiné solamente a decirle, primero a
intentar abrazarlo y él se acercó para facilitar ese contacto áptico, me abrazó y yo le dije: Diego, te quiero mucho. Fue todo lo que pude decir en ese momento, que resumía esa gran admiración que yo tenía por su persona, y noté algo que me llamó mucho la atención: el abrazo afectuoso por parte de Diego, muchos años después, porque yo ya estaba entrenándome en comunicación no verbal en aquellos años, era mi segundo año de comunicación no verbal, y pude entender mucho después ese abrazo donde Diego tocó mi abdomen con el suyo. Un abrazo sincero. Diego abrazaba a las personas que estaban a su alrededor de una manera muy franca, manifestando afecto. Y nunca pudimos ver, en las imágenes por lo menos que dieron la vuelta al mundo, tantos videos que se conocen de Maradona, un abrazo en el que Diego no tocara el abdomen propio con el de su interlocutor. ¿Recuerdan ustedes estos abrazos? Pongan atención en el próximo encuentro, en las fiestas de fin de año o en la salida de los colegios donde van a buscar a sus hijos, y van a ver que hay personas que, pese a que dicen que se sienten muy bien y que se presentan de manera muy amistosa, cuando se despiden hacen un movimiento acercando el rostro al rostro de la otra persona y dejando un espacio muy pronunciado entre el abdomen, como si dibujaran los dos cuerpos una pirámide, como si hubiese un charco de agua en el medio al que no queremos caernos, inclinándonos hacia la otra persona y la otra persona inclinándose hacia nosotros y diciendo: bueno, gracias, nos vemos, chao, y nos damos un beso. Esos abrazos son abrazos falsos. Y en el cuerpo de Diego nunca vimos ese tipo de abrazos, por lo cual podemos decir que Diego solamente abrazaba a las personas con afecto, mostrando empatía real, lógicamente que directamente ni tocaba a las personas con las que no se sentía a gusto. Las demostraciones de afecto en general de Diego, la manera en la que tocaba a las personas, el modo en el que se expresaba con las unidades de acción en el rostro, la número 12, por ejemplo, las dos comisuras de los labios elevadas, y también la unidad de acción número 5, los ojos abiertos, los párpados. No estoy hablando de las cejas, hablo de los párpados abiertos al punto de dejar el fondo del ojo, la esclerótica blanca visible con el iris en el centro. Esa unidad de acción que es propia del asombro. Diego siempre manifestó el asombro de la primera vez, esa capacidad de asombro que nunca perdió desde el comienzo de su carrera hasta el final, que es el signo de las personas empáticas. La unidad de acción número 5, elevar los párpados, que también aparece esa unidad de acción en circunstancias en que tenemos miedo o sorpresa, lo solemos hacer cuando queremos llamar la atención de la persona con la que hablamos y lo queremos hacer de manera favorable, de manera positiva, para construir un puente empático con las personas que nos rodean. Vimos en general a Diego Armando Maradona en sus posturas, en sus movimientos kinésicos, con una intención comunicacional extremadamente positiva. Hablamos de comunicación o de intención comunicacional cuando hablamos de personas que están siempre pendientes de lo que pasa en su entorno, una característica propia de las personas carismáticas. Y si ustedes quieren contrastar esto con el sentido contrario, recuerden la última vez que fueron a un lugar donde nadie los miró, o cuando fueron a hacer el check-in en un hotel donde la gente no sabía que ustedes habían llegado, o cuando fueron a hacer un trámite y solamente tuvieron que esperar que los llamaran a través de un número.
Todo lo contrario sucedía en la presencia de Diego Armando Maradona, que miraba los rostros de las personas, el contacto visual permanente, tratando de verificar cómo se sentía su entorno. Conocemos también que Diego estuvo siempre presente de las emociones de su entorno, tratando de ayudar, de compartir lo que tenía con las personas que lo rodeaban. Sabemos también que eso, en algunos casos, no ha sido una gran virtud destacada, sino que ha sido utilizado de manera negativa al punto de que muchos de su entorno aprovecharon esta característica para quitarle a Diego lo que tenía. El lenguaje corporal de Diego Armando Maradona nos deja una gran enseñanza, la de identificar los elementos propios del carisma. Un carisma que no se reservaba Diego para sí mismo, sino que, de algún modo, intentaba proyectarlo en la comunicación humana. Claro que hablamos en su momento de los problemas que puede traer ser siempre carismático. Diego tenía salidas verbales, gestuales, que muchas veces causaban controversia. Una de las cuestiones referidas al lenguaje corporal que han sido estudiadas durante muchos años está relacionada con nuestra intención solidaria. La solidaridad, por ejemplo, se expresa en nuestro cuerpo. En el caso de Maradona, cada vez que hablamos de él, hablamos más de la habilidad deportiva. Sin embargo, fuera de la cancha, Diego, como mencionamos anteriormente, tenía una intención comunicacional extrema con su entorno. Quizá, para no contar tantas historias o tantas anécdotas por razones de tiempo, podríamos tomar una como ejemplo. La historia del caso de Pietro Puzzone, que fue compañero de Diego en Nápoli, que conoció la historia de un hombre de su localidad que tenía un hijo gravemente enfermo. Frente a este escenario, lo que hizo el futbolista fue solicitarle al entonces presidente del club, Corrado Ferlaino, armar un partido benéfico con la presencia de Maradona para recaudar fondos. Lo que recordamos de ese video en el que vimos a Diego moverse de una manera muy particular es que se jugó un partido en una cancha prácticamente de barro, tierra mojada. Una cancha embarrada en pésimas condiciones, a la que Diego se acercó, como si fuera un mundial, para juntar dinero y ayudar al hijo del futbolista que necesitaba el dinero para una circunstancia específica de salud. En ese video se lo ve a Diego preparándose, calentando su cuerpo como si fuera la final de un mundial, tocando a las personas que estaban a su alrededor, los jugadores, los familiares del niño, prácticamente sin cesar. En ese video se lo ve a Diego feliz, sonriente y, como les decía, el toque, la percepción áptica en la especie humana para mantener una conversación, necesitamos tocar a las personas por lo menos 3 veces en una hora. Diego duplicaba el contacto áptico en todos los encuentros, tocando a sus compañeros, palmeándolos en la espalda, animándolos y transmitiéndoles las emociones positivas necesarias para el refuerzo anímico que necesitamos cada vez que enfrentamos una situación desafiante. En realidad, hay que mencionarlo, el contacto áptico es una de las características propias de las personas que muestran liderazgo en su comunicación no verbal. Esto significa
que podemos identificar a un líder que intenta ser líder, que dice ser líder, pero que no toca a las personas que están a su alrededor, de un líder natural, como es el caso de Diego Armando Maradona. Para recapitular, recordemos entonces a un Maradona con mentón elevado, brazos separados del cuerpo, torso erguido, en una caminata desafiante para comunicar autoridad ante la vida, no solamente en la cancha, en un gesto decisivo ante tantos obstáculos que presentaron la historia de Diego Armando Maradona. Tanto sus detractores como sus fieles adeptos lo acusaron o lo veneraron por esa característica tan particular de comunicación sin filtro. Lejos, muy lejos de las impostaciones o posturas estudiadas y más lejos aún de los coaches, los estrategas de la comunicación, Diego dijo lo que se puede decir y lo que es recomendable callar. Lo dijo con sus palabras y lo dijo siempre con su cuerpo, en cualquier lugar y circunstancia, sin límites ni cuidados. Manifestó tristezas, iras, alegrías y desprecios con la misma intensidad. Rodeado de privaciones y de obstáculos desde niño y de riqueza incalculable durante su vida deportiva, acuñó una postura ante el mundo que le permitió transitar un camino resiliente en lo profesional y contradictoriamente caótico en sus decisiones personales. Es difícil analizar a Diego Maradona, ya que las ambivalencias y las dualidades existieron en su vida con una marcada relevancia, la misma que habita en la idiosincrasia argentina, reconozcámoslo, polarizando todas nuestras cosmovisiones. Polémico, carismático, controvertido, talentoso, representó no tanto lo que somos los argentinos, sino todo aquello que quisiéramos ser y al mismo tiempo lo que querríamos evitar. Virtudes generosas, marcadas en su lenguaje corporal, defectos imponentes, ponen en manifiesto estas contradicciones que nos caracterizan también como sociedad. Quizá, para finalizar, solo decir que el histórico gol que Diego hizo con una configuración manual sutil a los ingleses no haya sido la máxima obra del talentoso futbolista. Quizá no hayan sido tampoco sus gambetas el máximo legado de Diego, ese movimiento kinésico rápido, inexplicable, que parecía contradecir inclusive las leyes de la física. Quizá lo más llamativo de su vida no haya sido su relación con la pelota, sino el haber evitado utilizar las máscaras de las impostaciones sociales. Contradiciendo su aparente soberbia postural, muchas veces Diego dijo: me dicen, vos sos Dios, y yo les digo, están equivocados. Dios es Dios y yo simplemente soy un jugador de fútbol, no soy ejemplo de nadie. Finalmente, quizás seamos nosotros los que fuimos testigos de su existencia, los que tengamos que cuestionarnos por qué pretendimos que él fuera un ejemplo fuera de la cancha. Para finalizar, sí, podemos debatir sobre su carácter, sobre su vida cargada de carencias, sobre sus excesos. Podemos estar de acuerdo o no sobre el legado de su vida. Sin embargo, hay algo sobre lo que es difícil disentir. Su discurso estuvo alineado siempre con sus emociones. Su lenguaje corporal estuvo siempre a tono con sus palabras, sean estas acertadas o no. El máximo gambeteador del mundo en una cancha de fútbol se caracterizó en su vida por comunicarse sin evasivas y sin gambetas. ¡Qué curiosidad! Desde sus palabras, conocidas, transgresoras, como su frase «Pelé debutó con un pibe», cargado de ironía y de sarcasmo provocador, hasta aquel sinceramiento verbal,
yo me equivoqué y pagué, pero la pelota no se mancha. Con sus ojos cargados de lágrimas, mostraron un Maradona siempre en carne viva. Así vivió y así se fue Diego Armando Maradona, con su patrón comunicacional ineludiblemente sincero, sin simulaciones, mostrando en sus palabras y en sus gestos sus fortalezas y sus inseguridades. Quizá conociendo de antemano lo que siempre decimos en nuestro laboratorio, y es que nuestro cuerpo no sabe mentir. ¿Quiénes gesticulan con mayor eficacia? ¿Los hombres o las mujeres? En esa suerte de competencia que siempre tenemos entre los géneros, la ciencia una vez más nos da la respuesta. La gesticulación humana está ligada a la palabra, porque parten en el cerebro del mismo lugar. Un área del cerebro bautizada con el nombre en la zona de Broca o el área de Broca, es una zona que si los médicos la modifican en una operación, podrían evitar el habla para siempre. Es allí, en el área de Broca, donde se produce la habilidad discursiva. Pasaron muchos años hasta que alguien descubrió que además del discurso, en el área de Broca, también se encuentra la piedra fundamental para nuestros gestos. Si queremos hablar mejor en público, por ejemplo, conviene gesticular para que el área de Broca de alguna manera se estimule y produzca nuestra capacidad argumentativa. Eso significa que si tenemos dificultades para hablar en público, este sería un gran recurso. Comenzar a mover las manos mientras intentamos hablar, y el área de Broca hará lo suyo para que nuestras palabras fluyan. Ahora bien, a un detalle fundamental en el área de Broca, pese a que el cerebro del hombre es más pesado, más grande en volumen que el de la mujer en esa área tiene hasta un 11% más de neuronas que los hombres. Ahora ya sabemos la respuesta científica a ese problema que los hombres tenemos cada vez que intentamos discutir con una mujer. De golpe nos encontramos discutiendo de algo que ocurrió hace 18 años atrás, que se transforma en el centro de la discusión, cuando estábamos hablando de algo que acababa de pasar hacía media hora. La habilidad discursiva de la hembra de nuestra especie, o sea la mujer, tiene un fundamento científico. Y por otro lado, esa área de Broca, con esa dosis de neuronas más que las que tenemos los hombres, le da a la mujer una habilidad semiótica, que es la capacidad de darse cuenta de lo que está pasando en su entorno sin tener que preguntar. O sea que, para cerrar, podría decirles que la mujer, en realidad, cuando pregunta, en general, no pregunta para buscar información, sino para confirmar lo que ya sospecha. No te olvides entonces que la ciencia tiene muchas respuestas para que entendamos una vez más que nuestro cuerpo no sabe mentir. Esta temporada del Cerebro de las Estrellas es una idea original de Hugo Lescano, producido por Radio Tren Topic.